tal amigos? Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes en nuestro canal por YouTube, Descifrando el Apocalipsis. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Por qué interesante? Porque el tema hoy nos va a permitir, nosotros como cristianos tenemos que darle una respuesta a las inquietudes que tiene el público, ¿verdad? O los hermanos de la iglesia, o aquellos, ¿verdad?, que nos preguntan siempre cuando nosotros estamos por la calle o en alguna parte, ¿verdad? En una plaza pública, donde fuera, ¿verdad? Que nos encontremos en la escuela, en nuestro trabajo, etcétera. Y alguien nos pregunta, mire, ¿qué opina usted como cristiano si en verdad existen los extraterrestres, verdad? Y uno tiene que darle una respuesta contundente, porque como cristianos tenemos que tener esa revelación fundamentada en el Espíritu Santo, fundamentada en la palabra de Dios, ¿verdad? Como dijo Jesús en las Escrituras, que dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. Por tanto, nosotros como cristianos debemos escudriñar, debemos escarbar, eso significa escudriñar, cimentarnos en la palabra, ¿verdad? Y teniendo ese fundamento en la palabra, podemos dar respuesta a toda pregunta, a toda inquietud, a todo enigma. Y eventualmente esta pregunta a veces nos inquieta porque nosotros como cristianos, repito, tenemos que dar una respuesta totalmente fundamentada en la Biblia. Creemos que efectivamente, como tal, los extraterrestres no existen. Lo que existen son ángeles caídos. Y vamos a ir al fundamento de la Biblia, ¿verdad? En el Génesis 1 dice, ¿verdad? Específicamente en el Génesis 1 dice así, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, esto quiere decir que no solamente hay un cielo, sino hay tres. En el principio Dios creó los cielos, más de uno. Lo fundamentamos con 2 de Corintios, específicamente 2 de Corintios 12, 9, donde el apóstol 12:1, 12:2, donde el apóstol Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, ya diciendo que tenemos tres cielos, tenemos que explicar lo que son los tres cielos, ¿verdad? El primer cielo es el cielo atmosférico. El segundo cielo es el cielo que corresponde después de la atmósfera, ¿verdad? El cielo, diríamos, el cielo estelar. Y el tercer cielo, donde habita Dios en su plenitud. El tercer cielo es donde Dios tiene el trono. Ahora la pregunta: ¿se han visto avistamientos de ovni? Obviamente que eso sí podríamos responderlo como son ángeles caídos. Esos ángeles caídos, de acuerdo al Apocalipsis 12, fueron arrojados al Dios, específicamente el arcángel Miguel, los arrojó a la tierra. Y esos ángeles están acá en la tierra, ¿verdad? Y de acuerdo, además, la palabra de Dios en el Génesis 6, en la cual dice que los hijos de Dios se vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y se llegaron hasta ellas. De acuerdo a esa palabra, que es probablemente allí, ¿verdad?, donde nosotros nos debemos como fundamentar en esa palabra, ¿verdad?, que esos ángeles estuvieron acá. Se cree, y de acuerdo al mismo Génesis que explica, ¿verdad?, Génesis 2, Génesis 3, que el mismo Satanás estuvo en la creación. Imagínense lo tremendo ahora que estamos explicando, porque estamos fundamentando todo, si los extraterrestres existen o no, en base a la palabra. Así que siempre nos están como engañando, que si existen los marcianos, que si existen la gente de Venus, los venusianos. Entonces, obviamente que la respuesta es que son ángeles caídos. Lo que la gente ve son ángeles caídos y dice: no, son extraterrestres.
Recientemente el gobierno de los Estados Unidos tuvo un avistamiento de ovnis, que ovni significa objeto volador no identificado, pero nosotros creemos más bien son en ovis, que significa objetos voladores identificados. Nosotros creemos, ¿verdad?, que ellos ya vinieron desde hace tiempo, era del mismo momento de la creación, estuvieron acá porque Dios los arrojó a este planeta, ¿verdad? Y entonces la gente luce confundida y siempre eso es totalmente difícil para explicar para cualquier persona que no conoce la palabra de Dios, de tal modo que no nos podemos engañar, ¿verdad? No existen los extraterrestres como tal, lo que existen son ángeles caídos, ¿verdad? Y para seguir explicando sobre esta temática, tendríamos que irnos, por ejemplo, al Salmos 68, 17. Específicamente allí vamos a encontrar una palabra, ¿verdad? En el Salmo 68, 17 dice: los carros de Dios cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Es importante, ¿verdad?, entender que Dios tiene, ¿verdad?, objeto, ¿verdad?, de como se habla allí, ¿verdad?, tiene objetos voladores. Obviamente, ¿verdad?, porque, por ejemplo, citando la palabra de Dios en Segunda de Reyes 2.2, Segunda de Reyes 2.11, dice: y aconteció que yendo ellos y hablando aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Obviamente que el Señor tiene naves, es difícil de interpretar, ¿verdad? Entonces, el enemigo también tiene naves y eso es lo que la gente ve, pero los confunde que son extraterrestres, pero ya nosotros sabemos por la palabra que son ángeles caídos, ¿verdad?, que ya están en este mundo, y es lo que la gente lo confunde, no entiende de acuerdo, porque no estudian correctamente la palabra. Por eso que debemos escudriñar las escrituras para que le podamos dar una interpretación a todas estas inquietudes que nos agobian, ¿verdad?, como cristianos. Nosotros entonces debemos estar preparados donde estemos trabajando y creemos que efectivamente Dios tiene sus naves, ¿verdad? Pero es difícil entender a veces a una persona que está empezando en el Evangelio, que está conociendo de la palabra y se deja confundir por estos ángeles caídos que así como en el principio de la creación estuvo el enemigo allá pues en el huerto del Edén y logró confundir y se originó el primer pecado, ¿verdad? Entonces, así en estos tiempos el enemigo va a querer confundir. Recordemos lo que pasó en 1947 cuando se dijo que hubo una aparición o un avistamiento, ¿verdad? Es más, se dijo que una nave cayó, pero no fue así porque el gobierno de Estados Unidos logró con un comunicado quitar de alguna manera, ¿verdad?, no darle una explicación. El gobierno de Estados Unidos logró una explicación contundente de que no fueron ovnis que estuvieron en esa oportunidad, que no hubo ningún extraterrestre ni nada. Lo que pasa, repito, es que los gobiernos de alguna manera, que son los que logran interpretar eso, ¿verdad?, no tratan de pasarlo a la gente, no logran infiltrar informaciones para no confundir, para que la gente no ande confundida por ahí, como quien dice, la gente ande como agobiada, la gente podría andar asustada, ¿verdad?, por los benditos ovnis. Lo cierto del caso es que con esta palabra que Dios me ha permitido llevar a todos ustedes, creemos efectivamente por la palabra de Dios que los extraterrestres no existen y lo que existen son ángeles caídos.
Gloria al Señor. Esperemos que con esta palabra poderosa que el Señor nos ha permitido llegar hasta ustedes, nosotros hayamos comprendido, hayamos quitado un poco nuestro velo, ¿verdad?, sobre las dudas que tenemos sobre este interesante tema. Así que nos veremos en otra oportunidad en nuestro canal Descifrando el Apocalipsis. Espero que se suscriban, le den a la campana y emitan sus comentarios al respecto. Dios los bendiga.